Buenas noches tengan todas y todos ustedes y es para mí un gran placer poder comunicarme en esta noche que inician ustedes el curso sobre Pablo de Tarso. Y la verdad es que he aceptado con mucho gusto y con mucha satisfacción la invitación que me ha hecho mi amigo y mi colega, el teólogo Miguel Delgado. Nos hemos conocido en varias ocasiones, pero la última en su paso por Madrid, donde pudimos tomarnos una foto que espero que él pueda colocar en este encuentro. Y bueno, pues es también para mí muy gratificante poder hablar del tema que Miguel me ha pedido, seguidores y seguidoras del Galileo en los pasos de Pablo de Tarso. Empezaré por decir que posiblemente o seguramente Pablo de Tarso es, después de Jesús de Nazaret, la figura más importante, incluso yo diría más fascinante y atractiva de la Biblia cristiana, ¿no? Y del cristianismo originario. No existe ningún otro personaje, ni Pedro apóstol, posiblemente comparable con María de María Magdalena, pero como ha sido tan olvidada, tan maltratada, pues el protagonismo le corresponde a Pablo de Tarso. Pero que, como digo, Pablo de Tarso y María Magdalena quizás sean las figuras más fascinantes y apasionantes del Nuevo Testamento y en concreto de los orígenes del cristianismo. Es además el teólogo más importante cuyos escritos pues, están centrando el Nuevo Testamento. Además, no se olviden de que los escritos de Pablo son los primeros y son escritos antes que el Evangelio de Marcos, que es de mediados de los 60 y principios de los 70, ¿no? Y luego, pues, ¿qué decir de la correspondencia? Las conocidas como las cartas de Pablo. Me atrevería a decir que su correspondencia con las comunidades cristianas de la cuenca mediterránea que él fundó, pues sean posiblemente la correspondencia más importante de toda la historia de los textos literarios. No creo que exista otra correspondencia, otro género literario en forma de cartas más importante que el de Pablo, ¿no? Y bueno, por otra parte, pues es hoy la figura más estudiada como referente de la organización del primer cristianismo a través de las comunidades cristianas. Son numerosísimos los libros que se han escrito desde la teoría política sobre Pablo de Tarso como el que organiza y pone en marcha una estructura muy determinada del cristianismo que es la que va a permitir continuar hasta nuestro tiempo. Esto diríamos para destacar la importancia de este personaje, de Pablo de Tarso. Por lo que se refiere a su persona, a su identidad étnica y cultural, pues hay que decir que Pablo de Tarso era un judío en el doble nivel, en el doble aspecto, ¿no? Judío de etnia y judío también de religión, dentro de una tradición judía que era la tradición farisea. Más era un judío convicto y confeso. Él había nacido en la diáspora, es decir, estas comunidades judías que residían fuera de Israel, Palestina, y en concreto había nacido en la ciudad de Tarso, ¿no? Que pertenecía a la provincia romana de Cilicia, lo que hoy sería pues el suroriente de Turquía. Él, por tanto, tenía una doble herencia desde el punto de vista cultural. Primero, la herencia judía. Él estuvo educado en Jerusalén con uno de los grandes maestros
los más importantes e influyentes en el judaísmo de su tiempo, que era Gamaliel. Así lo cuenta él en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y al mismo tiempo también pues tenía otra herencia cultural, que era la herencia helenística. Tengan en cuenta que Tarso en ese momento pues era un gran emporio de cultura helenística. Y él, pues para que se hagan ustedes una idea, hablaba y escribía perfectamente en griego y sus cartas están escritas precisamente en griego. Él se convierte al cristianismo con 30 años aproximadamente. Él nace el año 4 de la era cristiana y ese encuentro y esa conversión tiene lugar a través del encuentro con el Galileo, ¿no? Pero no con el Galileo histórico, sino con el Galileo resucitado. Y yo creo que ahí está uno de los déficits más importantes de la figura de Pablo de Tarso, que apenas se preocupa o apenas se refiere en sus cartas, en sus escritos teológicos a las comunidades que él iba creando por la cuenca mediterránea, apenas hace referencia al Jesús histórico y más bien es al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Pero en cualquier caso, desde el momento en que se convierte al cristianismo, pues se torna quizás en el principal propagandista de esta religión. Sin duda ninguna es el misionero más importante, que además, pues como caracteriza a la persona del misionero, es un itinerante por toda esta zona helenística, ¿no? Hace numerosísimos viajes, todos viajes accidentados, y él dice que son accidentados por mor del Evangelio, no es por otro motivo, no es por hacer turismo por la cuenca mediterránea, no es por conocer nuevos ambientes, sino sencillamente por el Evangelio, ¿no? Y son accidentes, en unos casos por las inclemencias climatológicas, en otros por las peripecias y conflictos por los que tiene que pasar, en otros casos por la originalidad de su predicación, claro, porque imagínense usted en el entorno helenístico en el que él predica, hablar de la resurrección pues es como pues, un tiro en un concierto, ¿no? Es decir, un choque cultural impresionante, ¿no? Entre otras cosas porque en la cultura helenística la respuesta a la pregunta ¿qué hay después de la muerte? Va a ser la inmortalidad del alma, siguiendo toda la tradición platónica, ¿no? Y claro, todo esto, todo este enfrentamiento y todos estos choques culturales, pues le van a llevar a frecuentes prisiones, ¿no? Por ejemplo, en Roma estuvo preso, en Cesarea, en Filipos y posiblemente también en Éfeso, ¿no? Y luego, pues finalmente, en esta perspectiva identitaria de Pablo de Tarso, creo que lo más importante a destacar es que fue el creador de las comunidades cristianas en importantes ciudades del Imperio Romano. Tesalónica, quiero recordar que la primera carta a los tesalonicenses es la primera que escribe el año 1949 y por tanto la primera del Nuevo Testamento. Tesalónica, Corinto, a cuya comunidad escribe pues, dos cartas conocidas que están dentro del canon del Nuevo Testamento, pero creo que hay otras dos que no han sido encontradas, ¿no? Filipos y varias ciudades de la región de Galacia. También a estas comunidades las escribe la famosa y conocida carta a los Gálatas, ¿no? Por tanto, podríamos decir que Pablo de Tarso es el organizador del cristianismo en el entorno helenístico. Hay quien le llama el secretario general del cristianismo primitivo.